Bien, bienvenidos a nuestra primera clase, características de un negociador. Es importante entender en esta cátedra básicamente aquellas características de carácter personal que un negociador debe tener para tener éxito en cualquier tarea que emprenda. Sea lo que sea que toque hacer en la vida, ya sea desde el empleo hasta la búsqueda inclusive de la satisfacción de las más sencillas necesidades, siempre hay un proceso en el cual todo ser humano tiene que entrar en negociación para poder satisfacer o intercambiar incluso algunos bienes para la satisfacción de sus propias necesidades. Entonces el éxito del negociador, de la manera que éste progresa, está aunado a estas características que vamos a ver. Estas características no es que nadie nazca con ellas, también se pueden aprender, y pues si por ahí en algún momento alguna de estas características sientes debilidad, pues hay libros, hay blogs, hay un montón de información en internet que te puede ayudar para saber cómo ser o reforzar cada una de estas características que vamos a ver a continuación. Ahora bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características importantes que debe tener un negociador, y vamos a empezar con la básica. Sin esta base es importante, o básicamente es si no se tiene esta primera característica, es difícil que alguien pueda ser un buen negociador. Pues la base para que un negociador comience un proceso de negocio es ser entusiasta. Es decir, en el momento si tú vas a una negociación y esa negociación tú desde el principio ya llevas una mentalidad de que va a ser difícil, o de que no se puede, o que tu contraparte lleva ventaja o tú llevas desventaja, cualquier pensamiento negativo que tú tengas antes de sentarte a hacer cualquier tipo de negociación, es necesaria ser entusiasta. Es decir, de que tus objetivos hasta cierta forma van a ser satisfechos a través del proceso de negociación al cual te vas a someter. Si no haces un buen proceso de negociación, puedes incluso llegar a un trabajo en el cual te puedan hasta pagar menos, por ejemplo, porque tú no supiste negociar tus honorarios. Si tú vendes un producto, puedes inclusive hasta perder la rentabilidad del negocio porque no eres entusiasta a la hora de hacer el negocio. Entonces, esta actitud es importante. ¿Y qué es el entusiasmo? Pues, para efectos de esta cátedra, el entusiasmo no es más que el deseo positivo de saber que la negociación va a ser exitosa. No importa si un cliente, sea quien sea, no tiene unas características específicas, pero en el momento en que tú te enfrentas al cliente o te enfrentas a una contraparte con la que vas a negociar, si tú llevas la mentalidad del ganar, automáticamente eso se transmite con la contraparte y en algún momento permite ganar las negociaciones. Entonces es importante esta parte. Otra parte importante que también tiene que ver, si tú eres entusiasta, obviamente pasas a la segunda característica, si te gusta negociar. El negociador es alguien que le gusta. Yo he conocido gente que de repente ven cualquier oportunidad y en esa oportunidad ven que venden de cualquier cosa, o ven tumulto de gente y buscan satisfacer alguna necesidad por deporte, porque les gusta, no porque tengan necesidad ni estén sin trabajo, sino que simplemente les gusta negociar. También he conocido gente que de repente les gusta ir con compañeros a cerrar negocios, a pesar de que no tengan comisión en ello o no tengan ningún beneficio, pero lo hacen también porque les gusta negociar y les gusta cerrar negocios. Entonces es importante saber de que un buen negociador le gusta negociar, es decir, no está en el negocio, no está negociando porque la vida ha sido dura con él o porque
le tocó ser vendedor por desgracias de la vida. Ese es un tipo de características de alguien no entusiasta y por tanto alguien que no le gusta negociar. Definitivamente sin estas características es imposible, no difícil, sino imposible, hay que hacer énfasis en ello, imposible que una persona pueda ser un buen negociador. Ahora bien, una vez que eres entusiasta, te das cuenta que te gusta negociar, entonces significa que por razones obvias eres un buen comunicador. Eso es automático. Si te gusta negociar, eres comunicador. Es decir, no temes hablar, platicas, abres la boca para negociar, abres la boca para preguntar por qué, abres la boca para opinar. Entonces esa es una característica básica. Te gusta comunicar, te gusta transmitir. Si lo sabes, lo dices. Si conoces, aportas. Si puedes ayudar con un aporte, lo haces. Si puedes asesorar a alguien sobre algo que tú sepas más, no lo piensas, lo haces. Entonces esa es una característica de un comunicador, alguien que en todo momento le gusta mantener siempre ese contacto con otros humanos. Ahora bien, otra cuestión importante que sí te va a servir bastante como característica para ser un buen negociador es ser observador. Más adelante vamos a ver cómo observar las características del cliente es importante. Que tú puedas ver cuál es su reacción, que tú puedas ver cómo te ve, cómo se mueve, cómo gesticula cuando tú estás negociando con alguien, su postura en el cuerpo también es importante. Entonces, cuando un buen negociador tiene esta característica, cuando está comunicando y negociando, a la vez está observando, de tal forma de que pueda identificar algunos vacíos o baches, llamamos nosotros, dentro de la negociación, y de esa forma cambiar su forma de comunicar o cambiar su forma de actuar según cómo vea el proceso de comunicación que está realizando con su interlocutor. Obviamente es alguien sociable, porque es alguien, el negociador es alguien que le gusta platicar, que le gusta que le gusta estar en contacto con otras personas. La característica sociable significa de que tú le hablas a todo tipo de personas, tienes la capacidad de hablar con todo tipo de personas, ya sea así con personas humildes, como personas que tienen mucha comunidad, con personas con poca cultura, personas con mucha cultura, personas que tienen poco estudio y personas que son muy estudiosas. Entonces el buen negociador es entusiasta, como dijimos, y por lo tanto, como decimos en buen salvadoreño, no se achica, y por lo tanto es sociable con cualquier tipo de personas al cual le toque platicar. Mantiene un nivel de conversación, socialmente o culturalmente hablando, de manera equilibrada, según cómo sea la persona con la cual está negociando. Por ejemplo, yo no voy a hablar igual cuando estoy yo negociando o hablando con un gerente, y si después me toca también hablar con un grupo de ordenanzas, no voy a hablar como que si estoy hablando con el gerente. Tengo que tener también, rebuscar un poco mi lenguaje de tal forma que este sea más sencillo. Y cuando yo estoy hablando o que quiero en algún momento comunicarme o socializar de forma profesional, de igual manera, entonces yo debo de hacer un poco más sofisticado mi lenguaje, de tal forma de que yo pueda hablar con palabras técnicas, yo pueda hablar de forma profesional, con los conocimientos muchos o pocos que tú puedas tener acerca del tema o del producto o del servicio que tú vas a negociar. Entonces es importante mantener siempre ese nivel, ¿no?, de sociabilidad, para que te puedas desenvolver en cualquiera que sea tu interlocutor. Obviamente también debes de ser psicólogo, la que debe ser, pero no psicólogo de carrera, ¿no?, sino que estamos hablando de que es un psicólogo porque sabe analizar básicamente a sus clientes o a sus interlocutores. Sabe qué quieren, por qué lo desean, qué va a pasar si no lo obtiene o si lo obtiene.
¿Qué va a pasar si tú cedes o no cedes? ¿Cómo podría reaccionar? ¿O por qué reacciona de tal o cual forma? Siempre debe de haber un antecedente que está básicamente impactando muchas veces dentro de la comunicación de una negociación, y es importante que se tenga ese conocimiento básico de la psicología para saber cómo un interlocutor, cómo un negociador debe de actuar. Otra cuestión importante es que el negociador debe ser respetuoso. Cuando hablamos de respetuoso, es que obviamente él tiene ciertas características o ciertos puntos los cuales tiene que negociar, y a la hora de negociarlos él no debe de ceder. Su misión es ceder hasta los parámetros acordados, o ceder hasta donde se lo ha propuesto, o hasta un objetivo determinado. Pero sin embargo, si el interlocutor en algún momento no cede, o está la conversación se vuelve difícil, siempre un buen negociador mantiene el respeto. Es decir, por ejemplo, ciertas cuestiones de respeto ante la otra persona es nunca achacar la culpabilidad de una situación, a pesar de que aparentemente sea así. Pero si un cliente en algún momento X situación ha generado alguna cuestión de molestia, si tú desde el principio eres irrespetuoso y señalas al cliente por su error, o señalas que fue por una falta de procedimiento el que ahora haya necesidad de una negociación entre el cliente y la empresa, debes de hacerlo de forma respetuosa, es decir, aceptar la parte que tiene que ver con la empresa, y pues de una manera sutil recomendar al cliente que la próxima vez debe de tener ciertos cuidados. Otra parte también con lo respetuoso es que si de repente hay interlocutores en una negociación los cuales dependiendo del carácter reaccionan de forma airada o de forma violenta, entonces el buen negociador mantiene la calma, mantiene el respeto, sin utilizar palabras que puedan en algún momento dañar la negociación. Mide mucho sus palabras, de tal forma de evitar en toda objetivo, evitar el llegar a un punto en el cual pues la negociación se caiga, ¿no? Ahora bien, y por último, obviamente es que debe de ser un negociador, debe de ser persuasivo. Cuando estamos hablando de persuasivo, no estamos hablando de que sea alguien que diga mentiras, que esté acostumbrado a hacer mentiras. El negociador persuasivo es aquel que básicamente gusta en la negociación no quedarse con la primera palabra. Si alguien que es persuasivo no se queda con la primera palabra de parte de la persona con la cual tú estás negociando. Entonces es importante en este caso que tengas en cuenta de que si tú eres persuasivo, estamos refiriéndonos a que tú tienes la capacidad de poder verificar o poder dar una vez y dos veces un argumento de tal forma de que te puedas dar a explicar. Generalmente los argumentos que tiene un interlocutor, ya sea un cliente o ya sea una situación en la que ha tocado negociar, siempre hay maneras o hay un pequeño margen en el cual cada una de las partes está dispuesto a ceder. Eso es importante. Entonces, en ese sentido, la persuasión se trata de poder llegar y ocupar con tus argumentos la mayor cantidad posible de ese espacio, ya sea pequeño o alto, para negociar, que tu interlocutor ya tiene previamente establecido. Ninguna negociación comienza desde el último punto o desde el último precio. Toda negociación empieza desde un punto en el cual tú tienes ya planificado hasta dónde tú vas a ceder, y lo mismo lo hace tu interlocutor. Por lo tanto, cuando estamos hablando de persuasión, estamos hablando de ocupar tus argumentos, de tal forma de que puedas ocupar una parte de este espacio de negociación que tu interlocutor ya tiene previamente planificado de ceder a la hora de hacer un negocio. Entonces, como ven, las características de un negociador son varias.
Pero sin embargo son características, si ustedes las ven, bastante sociales, ¿no? En algún momento actitudinales. Entonces es importante que ocupemos nosotros o veamos estas características, fortalezcámoslo de tal forma de que podamos nosotros ir cosechando una por una. A continuación, queda también aquí dentro del aula virtual un video en el cual vamos a ver un ejemplo sobre un ejemplo de negociación, y pues después vamos a analizar a ese negociador con estos puntos que acabamos nosotros, con estas 8 características del negociador que acabamos nosotros de analizar. Gracias y nos vemos hasta la próxima.